Buenos días, soy Rubén Clan Morales, soy alumno del Centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria y esta va a ser mi presentación de mini vídeo docente modular para el curso 2015-2016 de la asignatura Complejidad y Computabilidad. Bien, mi MDM va sobre la pregunta 232 que dice: ¿es posible que para una instancia en concreto del PSP se tenga que el PSPM asociado tenga solución negativa y sin embargo el PSP tenga solución positiva? Nos piden si esto es verdadero o falso. Bien, antes de demostrar la solución, veremos los conceptos del PSP y PSPM. Vale. PSP son las siglas del problema de correspondencia de Post. Este problema es indecidible. O sea, es imposible construir un algoritmo que siempre conduzca a una respuesta de sí o no correcta. Y se define de esta manera: a partir de dos listas A y B, tal que A tiene elementos desde W sub 1 hasta W sub K, y B tiene elementos desde X sub 1 a X sub K. O sea, A y B tienen que ser listas del mismo tamaño. Para algún entero K, tenemos que una lista de pares, W sub I, X sub I, está en correspondencia si esos pares forman una lista, o sea, forman dos listas iguales. Decimos que un caso del PSP tiene solución si una cadena de enteros desde I sub 1 hasta I sub K, al interpretarse como índices de las listas A y B, nos proporcionan las mismas cadenas de la lista A y de la lista B. Vamos a verlo con un ejemplo rápido. Aquí tenemos un PSP formado por las listas A y B y proponemos a partir de estas listas la solución 2, 1, 1, 3. ¿Vale? Empezando por el elemento 2, nos quedaremos con 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Vemos que no podemos coger ni el elemento 3 ni el elemento 2 porque nos dejarían un 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, no está en correspondencia, o 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 en la lista tampoco está en correspondencia. Así que tenemos que coger el elemento 1. Tenemos ahora en la lista 1, 0, 1, 1, 1, 1, en la lista B 1, 0, 1, 1, 1. Ahora necesitamos en la lista B que empiece por, como mínimo por un 0, por un 1. Así que volvemos a descartar el elemento 3. ¿Podríamos coger el elemento 2? No, porque el elemento 2, si bien empieza por 1 y dejaría la lista de correspondencia hasta ese momento, este 0, el segundo 0 de X sub 2, no coincidiría con el primer 1 de W sub 2, tampoco tiene correspondencia. Así que vemos que una vez más tenemos que volver a coger el elemento 1 y tendríamos en la lista 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 y en la lista B 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hasta este momento tenemos la lista A es 1, 0 y una cadena de 5, 1 y la lista B es 1, 0 y una cadena de 6, 1. Ahora vemos que escogiendo el elemento 3 llegamos a una solución, porque el elemento W sub 3 dejaría con el primer 1, ya dejaría toda la lista en correspondencia del mismo tamaño y añadiría un 0. Y el elemento X sub 3 añadiría este 0 final, con lo cual dejaría la cadena 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Con esto hemos llegado a una solución. No quiere decir que sea la única. De hecho, podemos tener una solución bastante evidente que sería 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3. Decimos que para este PSP, esta instancia del PSP en concreto, tenemos una solución. Bien, ahora veremos el concepto de PSPM. Son las siglas del problema de correspondencia de Post modificado. El PSP modificado es una versión intermedia del PSP, para hacer más fácil reducir el lenguaje universal al PSP. Tiene las mismas características que el PSP, sin embargo, tiene una pequeña restricción o modificación. El primer par de las listas A y B debe ser siempre el primer par de la solución del PSPM. Al forzar esta condición tenemos un caso curioso, que es que la lista vacía puede ser una solución y veremos que el primer par ya está en correspondencia. Imaginemos una lista que el primer par sea 1, 1. Al cogerlo ya tenemos la lista en correspondencia y ya tenemos solución. Vamos a ver ahora un ejemplo de PSPM. A partir de la misma tabla que usamos para el PSP, vamos a interpretarlo como un PSPM. Y vemos que no tiene ninguna solución.
Si recordamos, en el PSP la solución empezaba por 2, o una de las soluciones. Aquí tenemos que empezar por 1, así que el primer par ya tenemos que es 1, 1, 1, 1. Bien, nuestro siguiente par tiene que empezar al menos por un 1, por lo que ya hemos visto en correspondencia. Así que descartamos w sub 3, x sub 3. También tenemos que descartar el elemento 2 por la misma razón. En la lista A se quedaría empezando por 1, 1, 0 y ya no entraría en correspondencia con 1, 1, 1. Por tanto, tenemos que volver a coger el primer elemento, que nos dejaría la lista A como 1, 1 y la lista B como 1, 1, 1, 1, 1, 1. Si nos fijamos, ahora estamos en la misma situación que en el primer paso. No podemos coger ni el elemento 2 ni el elemento 3 y tenemos que volver a coger el 1. Tendremos que estar así hasta el infinito y nunca llegaremos a una solución, porque como vemos la lista B es el triple de grande que la de lista A. Por lo tanto, este PSPM podemos concluir que no tiene solución. Y visto estos dos ejemplos en concreto, llegamos a la pregunta: ¿es posible que para una instancia en concreto del PSP se tenga que el PSPM asociado tenga solución negativa y sin embargo el PSP tenga solución positiva? Acabamos justamente de ver que esto es verdadero. Y ahora pondremos varios casos, además de este, para justificar abarcar todos los posibles casos para otras preguntas del mismo estilo. Bien, la demostración se basa en que la solución del PSPM siempre tiene que empezar por el primer par. Así que la primera conclusión a la que podemos llegar muy fácilmente es que si el PSP tiene solución única o tiene varias soluciones que no empiezan por el primer par, entonces el PSPM nunca tendrá solución. Si pongamos que tenemos un PSP con 3 elementos y que las soluciones posibles que tengan sea una que empieza por el par 2 y una que empieza por el par 3, el PSPM al tener que empezar por el primer par, que no está incluido en el grupo de las soluciones del PSP, nunca tendrá solución. Por lo tanto, veríamos que esta pregunta es verdadera y es el caso que hemos visto en los ejemplos. Nuestro PSP tenía solución que empezaba por el grupo 2, por el elemento 2, perdón, y el PSPM, evidentemente, al tener que empezar por el primer par, pues no tiene solución. También podemos concluir que el PSP y el PSPM tendrán ambos solución positiva cuando la solución empiece por el primer par. Si una de las soluciones de nuestro PSP empieza por el primer par, entonces nuestro PSPM va a tener solución. Y también podemos concluir lo contrario, que ambos tendrán solución negativa si el PSP no tiene solución. Si el PSP no tiene ningún tipo de solución, su PSPM tampoco. También tenemos lo contrario, si el PSPM tiene solución, el PSP siempre tendrá solución, que como mínimo será la que empieza por el primer par. Con esto cubrimos todos los casos posibles, que ambos tengan solución, ambos no tengan solución, que son dos casos perfectamente posibles, que el PSP tenga solución y que el PSPM no, que este caso también es perfectamente posible, es el que nos han preguntado y el que hemos demostrado que existe, y que el PSPM tenga solución y el PSP no. Este caso nunca se nos puede dar. Si el PSPM tiene solución, el PSP la va a tener y va a ser la que empieza por el primer par. Bien, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y ya nos veremos.